la Corte Suprema de Justicia, digamos, en un trámite que es ordinario, resuelve que es admisible la causa que te toca a vos como protagonista y bueno, soy todo oído. Sí, básicamente lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, luego de 5 meses de haberse presentado la acción, es analizar si existe, si se acreditan las exigencias que básicamente debe reunir una acción, como por ejemplo, si el relato de hechos es consustancial con las normas jurídicas vulneradas, cuál es la forma en que se violó la norma y qué se pretende para subsanar o corregir la distorsión provocada por el incumplimiento de la norma. Eso se llama análisis de admisibilidad, que a veces es muy duro en cuanto a su test desde la Corte Suprema de Justicia y a veces se tramita por una simple resolución como las distintas que se van dictando, pero dado el caso yo creo que es un mensaje muy importante porque ellos analizaron el contenido de nuestra demanda, porque es una demanda, y en ese sentido dieron viabilidad. Y al mismo tiempo a nuestra solicitud de la suspensión de los efectos de la decisión, la Sala Constitucional no hizo lugar, prácticamente aduciendo idénticos argumentos al de la senadora Katia González. Son resoluciones bastante breves porque el considerando tiene 3 párrafos y en un párrafo, en el último, dice que no está acreditado el gravamen irreparable y sin embargo en el escrito de acción con el doctor Trapani señalamos puntualmente 2 cuestiones muy básicas. Primera cuestión, justificamos la violación por parte del decreto que dejó sin efecto el mandato que nosotros constitucionalmente estábamos en pleno desarrollo, y en segundo lugar se invocó que la permanencia de una persona en el cargo que fue designada de manera irregular produce efectos inmediatos en cuanto al gravamen. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo se está consumiendo nada más y nada menos el plazo constitucional que legítimamente me correspondía desde el punto de vista estrictamente jurídico. A más de eso, nosotros individualizamos 2 precedentes judiciales, un primer precedente que es el caso de Caballero Krauer, cuando también se le presentó la misma situación y la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 suspendió los efectos de la resolución. Y en segundo lugar, otro precedente no menos importante es la acción de inconstitucionalidad que presentó en los mismos términos que nosotros estamos planteando, pero de distinta perspectiva institucional, el diputado Julio Javier Ríos. En ese sentido, la Corte sacó un fallo y varios fallos ya en forma coincidente dijeron que si se incumple la normativa constitucional en cuanto a la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, basta solo acreditar esa inobservancia para tornar inconstitucional el acto. Entonces yo la pregunta que me hago es, si la Corte ya ha resuelto situaciones análogas, casi idénticas a esta, ¿de qué gravamen irreparable más tenemos que probar? O sea, se acreditó el gravamen irreparable. Y otra cuestión, ellos en la admisión de la acción dijeron de que concretamente está acreditado el perjuicio o gravamen. ¿En qué quedamos? Se acredita el perjuicio y para resolver la suspensión de los efectos dice que todavía no causa gravamen irreparable. Yo pongo un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si hipotéticamente mañana a mí me repone la Sala Constitucional, como recién señaló Javier, con el caso de Romero Roa, que finalmente falleció esperando que haya una resolución del caso de Eusebio Alvarenga, que a él le repusieron en el cargo provocando feneció su mandato? O sea, y hay una cuestión, si vamos a ir por el lado de que yo puedo reclamar daños, ese no es el objetivo de mi pretensión. Mi pretensión es el respeto del orden constitucional y nada más. No estoy atrás de ningún tipo de reclamo indemnizatorio. Que quede claro, yo no estoy detrás de eso y en ningún momento mi idea está centrada en eso. Mi idea está centrada en que se respete la Constitución y que el decreto que dictó el presidente Peña es inconstitucional.
César, yo quiero entrar contigo en un aspecto porque también tiene que ver con el caso de Katia, ¿verdad? Me parece que es de interés. Y yo estaba explicando hoy, pero puedo estar muy equivocado en mi explicación, así que quiero abundar un poquito en ese tema en particular. A mi modo de ver, digamos, hay una cierta lógica en la postergación de la Corte para tomar la decisión, porque el reclamo de la medida cautelar ya implica la resolución de la medida de fondo. Ahí voy a explicar en el caso de Katia para que vos entres en el caso de Enrique. O sea, si la Corte toma la decisión cautelar de reponer a Katia en la banca, ya resolvió la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo es justamente si la sacaron a Katia de modo constitucional o inconstitucional. En consecuencia, a mi modo de ver, o sea, a ver, no estoy diciendo ni que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo, estoy diciendo, la explicación tiene una cierta lógica, a saber que la Corte lo que está diciendo, entiendo yo, puedo estar equivocado, reitero, es no puedo tomar la medida cautelar porque si la tomo, estoy resolviendo ya la cuestión de fondo. ¿Es así o no es así o cómo viene la mano? Bueno, Enrique, como decía hace rato el doctor Kronauwetter, creo que acá hay dos cuestiones que me parece que son importantes. La una es este requisito, ¿verdad?, que justifica tomar una medida de urgencia, tomar una medida preventiva cautelar. Y tiene que ver con evitar situaciones jurídicas que ya no puedan ser reparadas. Entonces, más allá, siempre el otorgamiento de una medida cautelar, siempre, digamos, la decisión preventiva de decir, bueno, esto no se toque, mientras tanto yo resuelvo, supone algún análisis sobre la cuestión, ¿sí? O sea, quiero decir no implica el mismo análisis de fondo, pero sobre todo a la Corte lo que le toca y a los tribunales en general cuando resuelven eso es estudiar si el tiempo que le va a tomar para adoptar su decisión y lo que está en juego, ¿sí?, podría no ser remediado. Entonces, como te explicaba hace rato acá el doctor Kronauwetter, ¿qué es acá lo que está en juego? La consumición del plazo constitucional del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La regularidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que tiene que funcionar con representantes de distintos poderes y estamentos que duren 3 años. Cada día que pasa y que supone una actuación irregular, cada día que se consume del plazo, nos acerca más o robustece más esa situación jurídica, digamos, que se puede consolidar y que no va a ser posible de remediar. Y como ya te dijo el doctor Kronauwetter, en otros casos análogos, la Corte ya tomó una postura sobre esto. Entonces, algún elemento tiene la Corte para anticipar, entender, conocer que, digamos, está frente a un caso en el que, en la medida que se tome tiempo para decidir, puede llevarnos a una situación más irregular del Consejo de la Magistratura. Entonces, nosotros entendemos que esa prevención está completamente justificada. A ver, yo no estoy diciendo ahí, César, que ustedes no tengan razón. Lo que estoy es tratando de mostrar cómo habitualmente opera la Corte, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque en el caso de Katia, que hoy mismo otra vez planteó esa cuestión. Y ahora, Enrique, acá para mí pido disculpas por lo que voy a decir, en el sentido de que juro que no tengo conocimiento documental de lo que voy a preguntar, ¿verdad? Pero cuando uno estudia este problema de la integración del Consejo de la Magistratura, es un artículo de la Constitución Nacional. Y yo no creo
que haya que estudiar esto, que el estudio de esto requiera más de 3 o 4 horas. Pero además, estimados amigos, tenemos el precedente, y aquí anoté los nombres porque si no me olvido, de JJ Ríos, Caballero Crauer, Roa y Eusebio Alvarenga. Es decir, la Corte tiene ya, digamos, biblioratos sobre esta misma cuestión, pero además lo que tiene que estudiar tiene 3 líneas, ¿verdad? Entonces, pregunta. Considerando esto, ¿ustedes tienen una estimación razonable y documentada del tiempo que eventualmente la Corte tiene para expedirse sobre esto, o que la insume, digo, para expedirse sobre esta cuestión? Bueno, en realidad, si vamos a seguir a partir de este acto, que es la resolución de hoy, ese auto interlocutorio en uno de sus puntos resolutivos dice correr vista a la Fiscalía General del Estado. Es decir, la Fiscalía General del Estado tiene 9 días hábiles una vez que se le notifique para, si es vista, es para que dictamine, pero lo que te está diciendo la vista con el traslado es que la vista no es vinculante. Es decir, la opinión de la Fiscalía es importante, pero no es vinculante. De hecho, ningún dictamen es vinculante, pero en el ámbito procesal, cuando se habla de traslado, es porque se le da el rol de parte, mientras que cuando se corre vista no precisamente es parte interesada. Porque la Fiscalía te puede decir, no suele ocurrir, pero te puede decir que en realidad es inocuo a los efectos de los intereses que ellos están protegiendo. Yo creo que por la nueva Constitución, porque el Código Procesal Civil es bajo la vieja Constitución, el artículo 268, numeral 1, habla de que es deber del Ministerio Público velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, la inconstitucionalidad es parte de su menester. Y a eso, luego, tenemos un plazo de 40 días hábiles, pero yo quiero tomar una realidad. Acá, la inconstitucionalidad que promovió la senadora Katia González fue, creo que 1 mes y medio después, creo que fue a principios de este año. Sí, así mismo. Y mi acción fue de finales de noviembre, de octubre, perdón, finales de octubre. Por lo tanto, ahí vos tenés consumido 5 meses ya. A los 5 meses más el plazo constitucional que empezó a correr en marzo de 2023, vos tenés más de 1 año ya del periodo que se está consumiendo, como dijo el doctor Trapani. Entonces, si vos vas a usar la misma lógica, yo quiero hacer, es que antes de 5 meses a lo mejor no tenemos un pronunciamiento. Por lo tanto, quisiera creer que la Corte va a resolver esto del modo más rápido y que esa decisión tome en consideración, porque este no es un leading case. Este no es un caso emblemático nuevo. Este es un caso en el que la Corte, distintas Cortes, no es que porque el gran argumento te suelen decir es eso dijo la Corte cuando fulano era miembro. No, acá hubo varias Cortes que han resuelto en el mismo sentido. Y el gran argumento es que los plazos constitucionales del Consejo de la Magistratura empiezan a computarse cuando se inicia el procedimiento de comunicación del fenecimiento del mandato. ¿Quién determina eso? Por la ley del Consejo lo determina el presidente del Consejo. Me explico, o sea, eso es irrebatible e irrefutable porque ya lo dijo la Corte y fue unánime. Entonces vos me podés decir, van a cambiar de criterio y tiene que ser, en un Estado republicano tiene que haber un cambio paradigmático para que ellos puedan decir eso que dijo la Corte hace 3 años, 5 años atrás, no es aplicable al caso.